Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zuli Pardo y junto con María Camila Monroy nos presentamos a la beca de investigación en colecciones infantiles de la Biblioteca Nacional en la convocatoria de estímulos 2019. Resultamos ganadoras con un proyecto titulado Donos vuelve al ILAC, panorama de la obra literaria y radioteatral infantil de Osvaldo Díaz Díaz. El propósito de este video es ofrecerles a ustedes algunas recomendaciones si se quieren presentar esa beca. Es una beca dirigida a literatura infantil colombiana y a colecciones de la Biblioteca Nacional. Entonces hay que tener eso muy presente al momento de hacer un anteproyecto de investigación. No necesariamente tiene que ser un proyecto de corte histórico, pero hay que tener en cuenta qué es lo que reposa allí, qué tipo de aporte puede hacerle uno como investigador a la biblioteca. En primer lugar, es importante revisar si el tema que uno está proponiendo es un tema relevante para la convocatoria a la que se está presentando. Ideal que sea sobre literatura infantil colombiana y pues también hay que tener en cuenta cuál es el acervo que tiene la Biblioteca Nacional y si el proyecto que uno tiene realmente se va a nutrir con las colecciones de la Biblioteca Nacional. Además de qué manera uno con su propia investigación puede hacer un aporte relevante para la biblioteca. Bueno, ahora veamos el anteproyecto punto por punto. La primera parte es la presentación, ese pedazo en el que usted habla sobre, bueno, este es mi tema de investigación, esto es lo que yo he revisado hasta el momento y me parece que es importante por A, B, C y D. Una presentación general también puede incluir, por ejemplo, citas bibliográficas, se puede remitir a otros estudios. En nuestro caso, hicimos una revisión de cuál era el lugar que se le estaba dando a la obra de Osvaldo Díaz Díaz dentro de la historia de la literatura infantil colombiana. Quizás la que más trabajó en Osvaldo Díaz Díaz fue Beatriz Elena Robledo, pero de todas maneras su panorama de la literatura infantil colombiana pues es muy amplio y a pesar de que le dedicó varias páginas, no es como entrar en profundidad en la obra de Osvaldo Díaz Díaz, de modo que en esta presentación nosotros mostramos un panorama general de quién era el autor y de cómo se hablaba de él en distintos ámbitos. El estado del arte es esa parte del anteproyecto en el que uno dice, nosotros tenemos este tema, en nuestro caso nosotros vamos a hablar sobre Osvaldo Díaz Díaz. El estado del arte es ver qué se ha estudiado sobre Osvaldo Díaz Díaz. En nuestro caso tuvimos que revisar trabajos sobre historia del teatro, historia del radioteatro en Colombia, la historia de la literatura infantil colombiana, diversas antologías, publicaciones sobre historia, porque Osvaldo Díaz Díaz también fue historiador. Entonces en el estado del arte hacemos como una especie de inventario, pero un inventario comentado de qué fue lo que encontramos sobre nuestro tema y en qué estado está. Y cómo esas investigaciones o esos artículos nos pueden aportar a desarrollar nuestra investigación más adelante. Una vez tenemos revisado el estado del arte sobre nuestro tema, ya vamos a tener muchísimas más bases para decir por qué sí se justifica hacer la investigación o por qué no. En nuestro caso, encontramos muchísima bibliografía de Osvaldo Díaz Díaz. Publicó casi que anualmente durante 20 años una obra teatral. La colección de cuentos que tiene es inmensa y también encontramos que muchos de sus escritos fueron publicados en la revista Vida, pero no hallamos nadie que hablara sobre esas cosas. Entonces ahí tuvimos como una justificación muy fuerte para decirles a los de la biblioteca y a nuestros jurados, nuestra investigación es relevante porque nadie ha trabajado sobre ese autor antes de la manera como nosotros vamos a trabajar. Esa justificación nos llevó a pensar por qué era tan necesario trabajar urgentemente en la obra de Osvaldo Díaz Díaz. Una de las razones era porque no estaba catalogada en su totalidad. Otra razón era porque nadie ha trabajado sobre el radioteatro de Osvaldo Díaz Díaz, particularmente en su radioteatro infantil. Otra razón era porque los cuentos de Osvaldo Díaz Díaz no se publican desde 1987. Eso significa que van por lo menos unas 3 generaciones de colombianos que durante su infancia no pudieron conocer a este autor a pesar de que fue tan importante, y también nos preocupaba muchísimo que no tuvieran el cuidado necesario con su obra. Ya a partir de estas ideas construimos nuestro objetivo general: revitalizar y visibilizar la obra teatral, cuentística y radioteatral de Osvaldo Díaz Díaz dirigida al público infantil. A partir de este gran objetivo, entonces seleccionamos nuestros objetivos específicos. El primero, definir cuáles son, dónde están y en qué estado se encuentran las publicaciones impresas y las grabaciones radiofónicas de Osvaldo Díaz Díaz. En segundo lugar, identificar
los cuentos de Osvaldo Díaz Díaz que no han sido catalogados en la colección de la Biblioteca Nacional y que fueron publicados en la revista Rin Rin y en la revista Vida. En tercer lugar, tuvimos que establecer unos criterios de selección para destacar algunas de las obras infantiles de Osvaldo Díaz Díaz. ¿Esto por qué? Porque una de nuestras estrategias de divulgación del proyecto es hacer un micrositio en donde podamos contarle a la gente en qué consiste la obra de Osvaldo Díaz Díaz. Hagamos un pequeño resumen para este video. Primero hablamos sobre la presentación del proyecto. Pensamos que tenía que ser un proyecto que fuera relevante tanto para nuestros intereses como para la Biblioteca Nacional. También resaltamos que debía ser sobre colecciones de la Biblioteca Nacional, así que probablemente tenga que ser sobre literatura infantil colombiana. En segundo lugar, hablamos sobre una justificación. Esa justificación se desprende del estado del arte. El estado del arte es esa parte en la que revisamos muchos artículos, muchos libros relacionados con nuestro tema y nos damos cuenta de que nosotros estamos haciendo un aporte de verdad relevante al campo de la literatura infantil porque lo que estamos diciendo no se ha dicho en ningún otro lado. Después de tener esa justificación y ese estado del arte, entonces ya podemos plantear dos cosas. Por un lado, una metodología y por otro lado, unos objetivos. Tenemos un objetivo general, que es el que va a englobar como cuál es el norte de nuestra investigación y unos objetivos específicos que van a responder a distintas preguntas de nuestra investigación. Y también hablamos de una metodología. A través de esa metodología nosotros vamos a organizar por un lado nuestro trabajo y por otro lado todo ese material que hemos podido recopilar hasta este momento. Ya tenemos como estos primeros insumos. En un segundo video les voy a hacer un pequeño resumen de la siguiente parte, de los siguientes elementos que son importantes para nuestro anteproyecto de investigación.